Hola, gracias y paz. Un saludo para todos. Hoy venimos a darle continuidad a nuestros estudios relativos al Apocalipsis, al libro de Revelaciones. Y venimos en esta oportunidad con el capítulo 6, que es el libro de los sellos. Porque este libro es quizás el más dramático de todos, por cuanto permitió pues a Dios ejecutar sus planes para, digamos, deshacerse de Satanás, de los ángeles que le apoyaron y también de su descendencia. Son los momentos más extraordinarios que ha de vivir y conocer la humanidad y que están ya muy cerca de suceder. Creemos pertinente, muy pertinente, tocar este punto, tocar este tema, el capítulo 6 de Apocalipsis, sobre todo en momentos en que el mundo está sometido, subyugado por una pandemia que no se originó sola, como nos quieren hacer ver, que vino de manera aleatoria a través de una comida en un restaurante o chino. No, creemos que esta pandemia fue generada en los laboratorios de la bestia y tiene como intención despoblar al mundo. Ellos no han ocultado su deseo de eliminar el 90% de la población. Y tienen planes, tienen estrategias para hacerlo, y el Señor Yeshua, cuando estuvo entre nosotros, lo anunció. Entonces vamos a ir viendo poco a poco, paso a paso, este capítulo 6 de Apocalipsis. Para ello, bueno, tenemos como recurso inmediato la Reina Valera 1960. Sin embargo, yo voy a recurrir también al texto renovado, reformado del Brit Hadashah, del Nuevo Pacto, porque es posible que ya encontremos algo más cercano a la verdad que acá en la Reina Valera 1960, que ha sido un libro manipulado por las editoriales y que muchas cosas allí posiblemente hayan sido cambiadas, tergiversadas, eliminadas. Entonces, vamos a empezar pues con el capítulo 6 de Apocalipsis. Dice entonces en el verso 1, dice: y vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como en voz de trueno: vete. Miré, y allí delante de mí había un caballo blanco. Su jinete tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió cabalgando como un conquistador para conquistar. En este momento, vale la pena recordar que esto que acaba de hacer acá el Señor, que es desenrollar el libro y abrir el primer sello, no hubiese podido haber sido hecho si el Señor no hubiese vencido en su tarea que vino a cumplir acá en la tierra, que fue la de vivir una vida santa y vencer al pecado. El capítulo 5, el capítulo anterior, nos muestra este momento glorioso. Cuenta Juan lo siguiente: después vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un rollo escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Y vi un malaj, un ángel poderoso, proclamando a gran voz: ¿quién es digno de abrir el rollo y romper sus sellos? Y cuenta Juan: pero nadie, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, pudo abrir el rollo, ni aún mirar lo que había dentro de él. No había sido encontrado nadie digno de desatar de abrir este rollo, ¿no? Y si no era encontrado nadie digno de hacer esto, entonces
pues lo más seguro es que no se hubiese podido ejecutar lo que decía el libro, lo que allí estaba escrito en el libro. Y en consecuencia, pues el gobierno de Satanás en el mundo hubiese sido para siempre, hubiese sido eterno. Y entonces el ángel dice, ¿quién puede abrir este libro? ¿Quién lo va a abrir? ¿Quién es digno de abrir el rollo? Y notemos la palabra digno, porque no era que cualquiera podía ir allá y tomar el rollo y abrirlo. No, tenía que ser alguien que reuniera los méritos para poder abrirlo. Y el problema era que como quienes habían causado todo este mal son hombres, porque los ángeles son hombres, entonces era necesario que alguien del linaje humano fuese considerado digno para poder destruir la obra que otros hombres habían hecho. Los hombres de otra generación, que es la generación de los ángeles. Y en ese momento, en ese instante, dice Juan, yo lloré y lloré porque no fue encontrado nadie digno de abrir el rollo ni mirar dentro de él. Y la razón de esto es porque sobre todo los que miraron eran personas pecadoras. Y era necesario que el que fuese a abrir el rollo fuese una persona sin pecado. Entonces el ángel le dice, no llores, mira, el león de la tribu de Yahudá, la raíz de David, ha ganado el derecho de abrir el rollo y romper sus 7 sellos. Esto es la clave de todo lo que viene después, porque si el Señor Yahshua no hubiese podido abrir el rollo, no hubiese sido encontrado digno de abrir el rollo, pues como dijimos anteriormente, las cosas hubiesen seguido su rumbo y Satanás hubiese reinado eternamente en este mundo y hubiese habido destrucción completa, absoluta, total. Entonces dice el verso 6, entonces vi allí en pie con el trono y los 4 seres vivientes en medio del círculo de los ancianos un cordero que parecía que había sido sacrificado. Él tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 ruajim de Yahweh, los 7 espíritus de Yahweh, enviados por toda la tierra. Él vino y cogió el rollo de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando cogió el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos cayeron postrados delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa de oro y copas de oro llenas de pedazos de incienso, que son las oraciones de los Kadoshim de Yahweh, y ellos cantaban una canción nueva. Y la canción decía, tú eres digno de coger el rollo y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado al costo de sangre, redimiste para Yahweh personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Tú los formaste en un reino para Yahweh gobernar, Coanim para servirle a él, y ellos gobernarán sobre la tierra. Entonces miré y oí el sonido de gran número de malhim, de ángeles, miles y miles, millones y millones, todos estaban alrededor del trono. Los seres vivientes y los ancianos, y todos ellos gritaban, digno es el Cordero sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oía toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, sí, todo lo que hay en ellos, diciendo, al que está sentado en el trono y al Cordero, pertenecen la alabanza, el honor, la gloria y el poder, por siempre y para siempre. Y los 4 seres vivientes dijeron amén, y los ancianos cayeron postrados y adoraron. Entonces, el Señor fue digno, fue hallado digno de abrir el libro, Y esto precisamente es lo que va a permitir a Dios que ocurra la retribución, que ocurra el pago que los ángeles rebeldes merecen por sus acciones contra el Dios Todopoderoso, el Señor de los Espíritus, el Padre Eterno Yahweh.
En ese punto quedamos hace un momento, cuando vimos que el Señor pudo abrir el primer sello. Releamos esta porción. Y vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como en voz de trueno, vete. Miré, y allí, delante de mí, había un caballo blanco. Su jinete tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió cabalgando como un conquistador para conquistar. Esto representa el gobierno mundial que se ha de establecer sobre la tierra. El jinete representa el individuo que es el antimesías y que va a regir el mundo durante un pequeño tiempo, corto tiempo, pero que va a regir al mundo con maldad, con mucha maldad, porque es posible que este gobernante mundial sea el mismo Satanás, quien se personifica como el rey esperado y anhelado por todos los suyos. Y él va a desatar una gran maldad sobre la tierra, porque lo que desea es vengarse de los hijos de la mujer, que aparece profetizado en Génesis 3:15. Y luego también en Apocalipsis capítulo 12. Son los descendientes del Señor Yeshua. Son los que han respetado su palabra y los que le han seguido en obediencia. Esta gran maldad sobre la tierra la va a ejecutar un hombre, pero veamos que el hombre está montado sobre un caballo blanco. El caballo es su elemento de poder. Y la Biblia nos ha dado testimonio en otros pasajes acerca de que algunos confían en sus carros, confían en sus caballos, pero nosotros confiamos en Yahweh de los ejércitos. Entonces el caballo es el elemento de poder. ¿Y quién es este elemento de poder sobre el cual se monta el jinete? Pues es, digamos, una gran sociedad, un gran acuerdo en todo el mundo, de personas de todo el mundo, de diferentes nacionalidades. Todos ellos descendientes de Caín y seguidores de su padre el diablo. Este gran acuerdo son convenios entre instituciones, entre corporaciones y entre gobiernos, pero por sobre toda la cosa entre las individualidades que allí están como cabeza de todo ello. En este punto podemos decir que este gran acuerdo es el que nos lo dice el capítulo 2 de Daniel, que es los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. La parte de hierro se corresponde al gobierno romano ejercido por la Iglesia Católica, y el barro cocido son los humanos, son las corporaciones, son las instituciones. Todos ellos de acuerdo para destronar a Dios y para imponer al diablo como el gobernante universal. Cosa que lograrán por un rato nada más, por un tiempo, no más de 7 años. Tal parece que ni siquiera 5 años. Pero durante ese lapso hará mucho daño sobre la tierra. Entonces el jinete es el antimesías, el anticristo, el enemigo de Yeshua. Y el caballo es todo el aparataje, toda la logística, toda la estructura en la cual está montada este gobierno, que son aquellos hombres descendientes de Caín y amigos de Satanás. Ahora, muchos confunden este caballo y piensan que es el Señor Yeshua. Esto es imposible que sea así. Es imposible que sea así porque es el primero de 4 caballos que todos van a traer destrucción sobre el mundo. El segundo, el tercero y el cuarto van a provocar una mortandad sobre la tierra de cerca de 5.400 millones de personas. ¿Cómo podría entonces el Señor Yeshua estar liderando una fuerza que cause tanta mortandad? No, el Señor sí va a regresar en un caballo blanco, pero esto aparece en el capítulo 19.
de este mismo libro. Además, el Señor no usa arco, el Señor usa espada. El arco lo usan los que pelean desde lejos, los que no se quieren acercar a la confrontación personal cara a cara. En cambio, el Señor usa la espada, que significa que va directo a la confrontación con el otro, muy cerca, muy próximo. Así que este no podría ser el caballo, este caballo no podría ser el del Señor Yeshua en su regreso. Los que afirman eso desconocen la palabra de Dios. Ahora veamos, dice, cuando rompió el segundo sello, oí el segundo ser viviente decir, vete. Otro caballo salió, uno rojo, y a su jinete se le dio poder para quitar la paz de la tierra y hacer que la gente se asesinaran unos a otros. Y a él se le dio una gran espada. Sobre esta gran espada hay algo que decir, porque el término usado para esta espada acá es el mismo término usado para la espada del capítulo 6 de la carta a los Efesios, cuando Pablo está hablando de la armadura del cristiano. Es la misma palabra, sin embargo son usadas para acciones diferentes. En este caso, del verso 3, pues está hablando de una espada que va a causar una gran mortandad sobre la tierra. Parece ser que este caballo tiene que ver con ese momento cuando se pierda digamos, la corriente, la forma de vida que ha caracterizado al mundo por miles de años, que es de que hay paz entre las personas, de que la gente vive su vida sin tratar de sobrepasar los límites de la otra. Y la gente pues así han crecido, han hecho familias, han organizado fuentes de ingresos, han producido relaciones interpersonales estables con los demás. En este momento, dice, ya en este instante, esto se perdió y va a haber un estado de caos y de violencia. Dice que se matan unos a otros, se asesinan unos a otros. Tal pudiera ser el caso en el momento en que haya un estado de crisis en el mundo, probablemente porque se perdieron las condiciones de vida originales. Yo sé que el tercer caballo nos va a hablar del hambre, pero es muy posible que el segundo caballo esté influido por esta hambre, porque lo que podría causar un estado tal de violencia en las naciones es la falta de comida, es la falta de acceso a los alimentos, y esto ha de venir sobre la tierra. Es posible que para este momento ya se hayan impuesto algunas condiciones en este mundo, las haya impuesto el antimesías, algunas condiciones sobre el mundo que implican que se ha violentado la condición de vida natural de la persona y se le ha sacado de su estadio de paz. Y se le ha sacado de allí, se le ha violentado su norma natural de vida y se le ha llevado a un estado de violencia. Posiblemente esto haya sido causado porque hay carencia de alimentos en el mundo, porque no se consiguen, porque la gente irá a los automercados, a los mercados, a las bodegas, a los sitios de abarrotes y no podrá conseguir alimento. Y los que lograron guardar o almacenar algo de alimento estarán vigilando sus casas como si fuese un estado de guerra y de caos, porque estarán armados y cuando vean que alguien va a entrar a sus haciendas, por ejemplo, los asesinarán porque no quieren que les quiten el alimento que tienen reservado, almacenado. Este caso del caballo 2, cuando se pierde la condición de paz en el mundo, muy posiblemente haya sido marcado, influido por el tercer caballo. Y eso es lo que dice, cuando rompió el tercer sello,
oí al tercer ser viviente decir: vete. Miré y allí adelante de mí había un caballo negro y su jinete tenía una balanza en la mano. Entonces oí lo que sonó como una voz de entre los cuatro seres vivientes que dijo: 2 libras de trigo por el jornal de un día, 6 libras de cebada por el mismo precio, pero no dañen el aceite ni el vino. Así como este caballo negro define lo que hay en este umbral de sucesos, igual en el anterior el color rojo del caballo queda definido, queda marcado por la sangre que ha de ser derramada sobre el mundo en ese momento. El color rojo viene por el color de la sangre que será derramada por la violencia, por el asesinato. Bueno, acá en este caballo es negro. ¿Por qué es negro este caballo? Bueno, este es un caballo de la economía. Y aquí lo podemos ver claramente porque dice que tenía una balanza en la mano. El término usado para balanza en el griego original da a entender que se refiere a una vara de madera que usaba el que uncía los bueyes para trabajar en el campo. Una vara, un palo grande iba colocado en el medio de los dos bueyes y en el extremo, cerca de las cabezas, salían los arneses que amarraban la cabeza de los bueyes y el agricultor iba con el palo manejando los bueyes para que siguieran el camino. Tal parece también que este término es usado, al igual que como en el caso de los bueyes, un solo palo dirige a dos, pues asimismo acá, un solo palo, una sola vara, va a dirigir las dos balanzas. Eran dos balanzas porque en un lado se colocaba la pesa que tenía el peso conocido y en el otro lado se colocaba la cantidad de cereal o de granos o de verduras que iban a ser vendidas. Entonces, al colocar la balanza se nos da a entender que lo que se está haciendo acá es una transacción económica. Se está vendiendo 2 libras de trigo por el precio del salario de un día. Esto nos da a entender el costo tan grande de los alimentos. Por eso creemos que el segundo caballo, ya en el segundo caballo estaba el tema de los alimentos, de la escasez de alimentos, estaba moviendo en el mundo, porque ya el tercer caballo nos lleva al punto en que los alimentos son demasiado costosos. Sabemos que se requiere de un proceso, de un tiempo para lograr la hiperinflación en un país. Entonces, en este punto, lo que se está resaltando acá es el enorme valor del precio de las cosas. Pero ¿por qué el caballo es negro? Yo en lo personal creo que tiene que ver con el gran apagón que ocurrirá en el mundo en algún momento que no falta mucho. Sabemos por las investigaciones que hemos hecho que los Illuminatis tienen planificado un gran apagón en los Estados Unidos. Un apagón que vaya desde Canadá e inclusive alcance parte de Centroamérica. Todo el continente norteamericano completamente sin fuerza ni energía eléctrica. Esto lo van a hacer ellos a través de un pulso electromagnético. Es decir, ellos van a enviar a la estratosfera bombas nucleares que al explotar enviarán de regreso a la Tierra rayos gamma. Los rayos gamma se meten en los circuitos eléctricos y los queman, dejando inutilizado el equipo. Y esto va desde un simple teléfono celular, por ejemplo, a una gran central hidroeléctrica, al circuito de los vehículos, de los carros, de los coches, de los aviones. Es decir, que todo el sistema automotor en el mundo quedaría inutilizado como consecuencia de esto. Al ocurrir esto,
pues no habría manera de transportar los alimentos desde los sitios donde se producen hasta las grandes capitales, ni habría manera de transportar los alimentos desde los países productores hasta otros países, como es el caso de los que producen arroz, de los que producen cereales, ¿no? Transportarlos a otro país sería prácticamente imposible porque no habría ningún medio que lo pudiera ocurrir, que pudiera hacer esto. Los únicos vehículos que quedarán funcionando son los del ejército y algunos privados de la gente del alto gobierno porque han sido acondicionados para que esta destrucción de los sistemas eléctricos no les ocurra a ellos. Entonces imaginemos, por ejemplo, una gran nación, todo un continente, como el continente norteamericano, o por ejemplo Europa, toda Europa sin electricidad, de noche, de día, las noches en oscuridad total y sin poder salir de sus casas, con hambre, sin poder acceder a los alimentos. Bueno, cuando al día despunta la luz y se pueda acudir a un mercado, ¿qué encontraremos? Bueno, a lo mejor un kilo de arroz que está siendo vendido a precios extraordinarios que no se podrán pagar. Pero la mayoría de los estantes completamente desocupados, completamente vacíos, porque no hay manera de traer los alimentos para la ciudad. Esto es lo que representa el caballo 3. Entendemos que esto debe ser lo que va a ocurrir. El caballo negro por la oscuridad que habrá en aquel momento por causa del gran apagón o blackout que ocurriría utilizando un impulso electromagnético, un alto impulso electromagnético. En este momento la situación mundial estará completamente en caos al punto que muy posiblemente no haya gobiernos, ya no haya gobierno en los Estados Unidos ni en las naciones en que esto esté ocurriendo. No haya gobierno porque no hay manera de gobernar, ya sin poder movilizar sus fuerzas del ejército, sin poder tener comunicación con los diferentes sectores. Yo entiendo que al presidente y a las primeras personalidades los conducirán a los búnkers que ellos tienen preparados porque esos no van a sufrir ningún daño, esos están preparados para que este achicharramiento de los cables no les afecte a ellos. Tendrán la tecnología para impedir esto, ¿no? Entonces el presidente y los ministros y las altas autoridades serán llevados a los búnkers donde tienen preparado un lugar para poder pasar decenas de años allí, tienen acondicionados lugares para jugar tenis, para jugar golf, para compartir entre ellos, trabajar con una internet que no ha sido dañada ni afectada, tendrán computadoras, tendrán todas sus comodidades, piscinas, etcétera, para estar bien en ese lugar del búnker. Mientras tanto arriba, el mundo se está destruyendo por el hambre. Ellos abajo estarán repletos de comida, les sobrará comida porque ellos tienen todo preparado, ellos tienen un lugar en Alaska que han preparado, por ejemplo, con todas las muestras de semillas de todo tipo de plantas que se pueden encontrar, las tienen allí guardadas y protegidas para cuando ocurra el gran cataclismo, luego, según ellos, salir y sembrar lo que quede de tierra disponible, que para ellos va a ser una gran cantidad, porque ellos todavía no saben los planes de Dios. Y tendrán dentro de sus búnkers toda forma de alimento para muchos años. Así que ellos no van a estar sufriendo van a estar arriba, afuera, en la superficie, donde no hay alimentos, donde no hay manera de acceder a los alimentos, los vehículos no funcionan, no habrá agua tampoco porque las fuentes de agua serán destruidas por ellos mismos, por su maldad. Las fuentes de agua serán destruidas de tal manera que el panorama en la parte superior será aterrador, En este momento, en este instante, cuando ellos están protegidos en sus búnkers, entonces se va a desatar la peor de las maldades. Si creemos que lo anterior era dramático y terrible, lo que viene después será peor, porque es cuando se rompe el cuarto sello. Cuando rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: vete. Miré y allí delante de mí había un caballo pálido,
con aspecto enfermizo. El nombre de su jinete era Muerte, y el Sheol o el Hades le seguía detrás. Le fue dada la autoridad para matar a una cuarta parte del mundo por guerra, por hambruna, por plagas y con los animales salvajes de la tierra. Estas plagas ya el Señor las ha mencionado en otra oportunidad, cuando amenazaba a Israel de que lo haría atravesar por una gran plaga. Pero en aquel momento se pretendía hacer juicio sobre un Israel rebelde. O sea que estaba circunscrito a la nación de Israel. Pero en este momento es para todo el mundo. Y quiero hacer énfasis sobre lo siguiente. El nombre de su jinete era Muerte, dice este versículo 7. Bueno, en griego, para muerte se designa la palabra Thanatos. Vamos a ver esto un poco más en detalle. Acá, usando el recurso de la Biblia paralela, leemos: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Y miré, y he aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Dice la cuarta parte de la tierra. Vamos a hacer un ejercicio rápido acá. Vamos a buscar el medidor mundial para ver cómo andaría esto. Acá tenemos World Meters. Nos dice que la población mundial actual es de 7.800 millones. Quiere decir que la mitad de esto sería 3.900 millones. La mitad de 3.900 sería 1.950 millones de personas. Casi 2.000 millones de personas habrían de morir como consecuencia de esta cuarto caballo. Ahora quiero mostrarle lo siguiente, para que quizás esto nos sirva para tomar alguna decisión. Vamos a buscar el original en griego. Acá encontramos lo siguiente, dice, y cuando abrió el cuarto sello, escuché la voz de la cuarta criatura viviente decir: ven. Vamos al versículo 8. Y miré, y aquí un caballo pálido, y uno sentado. El nombre de él era Muerte. Y este es aquí a donde quiero ir. El nombre de él era Muerte. En griego, esta palabra se escribe Thanatos. Ahora veamos qué nos dice en la concordancia Strong acerca de esta palabra. Dice: Thanatos se deriva de tnesko, que significa morir. Dice: muerte física o espiritual. En sentido figurado, separación de la vida, salvación, es decir, separación de la vida de Dios, de la salvación, para siempre, al morir, sin antes experimentar la muerte a uno mismo, para recibir su regalo de salvación. Lo que está diciendo acá es que esta muerte, Thanatos, va dirigida a aquellos que cuando estaban en vida se negaron a responder al llamado de Dios, se negaron a obedecer la voluntad de Dios y buscaron vivir sus vidas como quisieron. Recordemos la palabra del Señor que dice que aquel que gane su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de él la ganará. En consecuencia, todos aquellos que se negaron a escuchar el llamamiento de Dios, que no obedecieron a su mandato de obedecer y de aceptar al Hijo como
como el Redentor, como el Pagador, como el Salvador, y vivir la vida que el Hijo estaba demandando que se vivieran. Los que no escucharon las palabras del Hijo ni la obedecieron, estos son los que morirán en este momento. Estos son los tanatos. A esto le aplicará el tanatos, es decir, la muerte de los que mueren sin haber muerto. Quizás te parezca un trabalengua, pero esta es la muerte de los que mueren sin haber muerto primero a sí mismos. Tenían que haberse negado a sí mismos en obediencia a la voluntad de Dios. Quiere decir entonces que todos los que decidieron seguir al Señor y le obedecen y cumplen su voluntad y viven la vida que el Señor demandó que vivieran, sobre ellos no caerá esta muerte, no caerá la muerte del caballo cuarto. Este caballo cuarto va a ir dirigido a aquellos que nunca quisieron obedecer a Dios. Por eso es que digo que es importante saber de esto para que nos ayude a tomar una decisión sabia, porque quizás en este momento tú tienes miedo por el virus, quizás estás en pánico. Pues te digo que si tú fueses de los que obedecen al Señor, si tú fueses de los que reciben al Señor, el virus puede llegar muy cerca de ti, pero el manto protector de Dios lo desvía. Y a ti no te va a tocar. Ni el virus, ni la guerra, ni el hambre, ni las fieras de la tierra. Porque cada una de estas 4 plagas están dirigidas a aquellos que vivieron una vida en desobediencia. ¿Y qué es lo que va a pasar durante este tiempo tan terrible? Terrible. Para ello yo siempre invito a leer la profecía que Dios le dio a Sarah Hoffman, porque la profecía de Sarah Hoffman comprende todos estos eventos, todos. Usted puede buscarla en internet, Sarah Hoffman. Nosotros tenemos una página donde hemos tomado la profecía de Sarah Hoffman y la hemos analizado a la luz de las Sagradas Escrituras. Este es nuestro escrito de lo de Sarah Hoffman. Usted puede perfectamente encontrarlo en esta dirección que está aquí arriba, rd07.blogspot.com/2015/10/ la visión de Sarah Hoffman y su .html. Acá nos damos un paseo por todo lo que Sarah Hoffman vio, la guerra, el desplome de la economía. Por ejemplo, ¿no? Estábamos hablando del caballo 12. Ella dice, la siguiente cosa después de esto que viví, más que verlo, fue que no había comercios, ni tiendas, ni poder para comprar, y quedé impresionada de que no había economía. La economía casi había fracasado por completo y nadie tenía nada de dinero. Recordemos, 2 libras de trigo por el salario de un día. La caída de la economía parece incluida en la hambruna que habrá sobre la tierra. Esto fue mencionado por el Señor en Mateo 24:7, Marcos 13:8 y 11 y Apocalipsis 6. Y Sarah Hoffman nos sigue hablando de las muchas cosas que ella vio. Pero vamos a ver este punto. Dice el caos y la anarquía. Por causa de la propagación de estas enfermedades, las personas trataron de huir de las ciudades hacia el campo. Hubo un completo caos y una desactivación de la sociedad conocida. ¿Ves? Una desactivación de la sociedad conocida. Eso nos hace recordar las palabras de Apocalipsis cuando dice que fue quitada de la tierra la paz. No había electricidad en ninguna parte. ¿Se acuerdan lo que le dije del caballo negro? Del gran apagón en toda Norteamérica. Dice, no había electricidad en ninguna parte, pero no sé cómo llegó a pasar esto. Ella no lo sabe. Nosotros sí lo sabemos, que va a ser por un pulso alto electromagnético. Había coches apilados por todas partes, carreteras bloqueadas, y la mayoría de la gente luego tuvo que salir con nada.
Los coches estaban apilados porque dejaron de funcionar a causa de que se achicharraron sus circuitos eléctricos. Esto es una señal muy clara de que hay una justa correspondencia entre lo que dice la palabra de Dios y lo que Dios le permitió ver a Sarah Hoffman. Veamos acá este punto, la persecución y grande matanza. La gran tribulación será ocurrirá cuando las hordas satánicas preparadas para ese momento salgan a las calles a matar a las gentes. Sin ninguna razón aparente, pero grupos de personas saldrán a las calles y asesinarán. Vamos a ver qué fue lo que dijo Sarah Hoffman. A medida que estas personas estaban huyendo de las ciudades, había bandas que les atacaban y los mataban. En las ciudades que fueron golpeadas por la enfermedad, hubo un completo caos, saqueos, disturbios, asesinatos y un desastre completo. Muchas personas parecían estar absolutamente locas. La electricidad había fracasado en todas partes y nada funcionaba. No había comunicación en cualquier parte del país. Nada funcionaba. No había radios ni televisores. Así era el estado de caos que había en ese momento, que Sarah Hoffman está relatando porque el Señor le permitió ver este instante. Entonces, en medio de aquella situación terrible, muchos cristianos han de morir. Claro, dijimos hace un momento que el Tánatos no era para los cristianos. No es para los cristianos. Sin embargo, algunos cristianos han de morir en ese momento. Y esto lo refleja el quinto sello. Dice, cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por proclamar la palabra de Yahweh. Esto es por dar testimonio. En ese momento, cuando esté la gran destrucción, cuando estén las hordas de Satanás en las calles asesinando personas, cuando esté la pandemia en su máxima expresión, los cristianos saldrán a las calles a predicar la palabra valientemente, saldrán a la calle a predicar. Bueno, ellos serán asesinados, ellos serán muertos, porque lo que no quiere Satanás por nada es que la palabra de Dios sea predicada, porque Satanás es el principal enemigo de Dios y de su voluntad. Entonces los que están en el altar, dice, gritan a gran voz, Rey soberano, Hakadosh, es decir, santo, santísimo, el único verdadero. ¿Cuánto tiempo antes de que juzgues a la gente de la tierra y tomes venganza de nuestra sangre? A cada uno le fue dada una vestidura blanca y les fue dicho que esperasen un poco más hasta completar el número de sus consiervos y de sus hermanos que serían muertos igual que ellos. Estos son los que Juan ve que aparecen en el capítulo 7. Gente que adoraba a Dios y que estaban delante del altar. Después de esto miré y allí ante mí había una gran multitud, demasiado grande para nadie contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Estaban sentados delante del trono y delante del Cordero, vestidos en ropas blancas, sujetando ramas de palmas en sus manos, y gritaron, victoria a nuestro Dios, que se sienta en el trono, y al Cordero. Y entonces dice, uno de los ancianos me preguntó, estas personas vestidas de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí, Señor, tú lo sabes. Entonces él me dijo, estos son los que han venido de la gran tribulación. Ellos han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Por esto, dice, están delante del trono de Yahweh. Acá vemos que los que están delante del trono de Yahweh son los que han salido de la gran tribulación. Entonces, en este punto convendría preguntarse, porque la iglesia evangélica dice que ellos no han de pasar por la gran tribulación y que serán levantados antes de que la gran tribulación ocurra. Entonces la pregunta es, si esto es así,
¿En dónde están ellos acá en esta porción bíblica? Porque acá, los que aparecen acá, los que vio Juan y que están aquí en este lugar, son los que han salido de la gran tribulación. Esto es bueno para que reflexiones tú, hermano evangélico. ¿Dónde está la iglesia evangélica acá? ¿En qué lugar está guardada? ¿En qué lugar está escondida? Y si está en alguna parte, ellos no son los que están delante del trono de Dios, porque los que están delante del trono de Dios son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas, han guardado la palabra y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Dice, por esa razón, ellos están delante del trono de Dios. Lo que seguramente está ocurriendo acá es que la iglesia no va a ser levantada antes de la gran tribulación, sino que el Señor las va a dejar aquí en la tierra durante la gran tribulación, porque esa es la prueba de nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser probada, como bien nos dijo Pedro. Nuestra fe tiene que ser probada, porque nuestra fe es mucho más valiosa que el oro. Tiene que ser probada y tiene que ser pasada por fuego. Y qué mejor fuego purificador que este momento terrible sobre la humanidad cuando se habrán desatado los hijos de Satanás en todo el mundo y estarán matando y asesinando, y a nosotros se nos pida cuentas por nuestra fe. Las piernas temblarán, pero los valientes, solo los valientes, a pesar del gran pánico que deben estar sintiendo, dirán, Yeshua es mi Señor. Entonces, esa es la prueba de nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser probada. Lo más probable, y esto es una inferencia mía, es que la resurrección ocurra antes de la gran tribulación. La resurrección y el arrebatamiento son dos eventos separados, no son inmediatos, aunque la Biblia pareciera que nos dice que son inmediatos, pero no, ellos están separados. Primero es la resurrección. Tiene que ocurrir la resurrección antes de la gran tribulación para que todos los que han creído en Yeshua tengan la oportunidad de defender su fe y dar testimonio de ella y ser aprobado, ser hallado digno de entrar. Entonces, una vez que haya ocurrido esto, que solamente durará 45 días, pero que aunque uno diga solamente durará 45 días, parece una eternidad. Durará 45 días. Al final de este proceso, en el que los muertos resucitarán primero para pasar por la gran tribulación, luego vendrá el arrebatamiento. Para entonces, después de ser arrebatado, ser juzgado. La iglesia tiene que ser juzgada. Tiene que ser juzgada en virtud del amor, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y yo particularmente creo que Mateo 25 se aplica perfectamente al tiempo de la gran tribulación, porque es durante el tiempo de la gran tribulación en que nuestra actitud de amor por los demás tiene que hacerse más evidente. La solidaridad, no solamente por los cristianos, sino por los que no lo son también. Ayudarles en esos momentos en que muchos tendrán hambre porque no hay comida y la iglesia de Dios tiene reservas. Ayudarles para que coman. Esto ciertamente ha de venir. Y entonces llegamos aquí a la parte culminante. Es cuando el Cordero rompe el sexto sello. El libro tenía 7 sellos, el rollo tiene 7 sellos. El libro es presentado a manera de rollo, ¿verdad? Y entonces en la parte externa hay un cierre, hay un amarre que incumbe a todo lo que está dentro del rollo. Luego que se abre, se rompe este amarre, que es el primer sello, se puede leer. Pero solamente se puede leer hasta un punto, porque en ese punto está el segundo sello. Hay que desamarrar el segundo sello para seguir leyendo hasta otro punto donde está el tercer sello. Y así se van a ir abriendo todos los sellos hasta llegar en este momento al sexto sello.
Entonces, en el sexto sello dice, hubo un gran terremoto. Aquí comienza la ira de Dios. La ira de Dios tiene, digamos, dos etapas. Una con la iglesia acá en la tierra, una parte de ella con la iglesia acá en la tierra, que voy a decir ahora cuáles son estos eventos en los cuales estará la iglesia. Y la otra porción es después que la iglesia haya sido levantada. Después que la iglesia ha sido levantada y todos los que salieron de la gran tribulación van delante del trono de Dios, allí se da libertad para que se desaten las 7 copas de la ira. En ese momento la iglesia no estará en la tierra, pero en los primeros eventos, que son los que voy a mencionar ahora, sí estará. ¿Cuáles son? Son estos. Un gran terremoto. Primero. Segundo, el sol se pone negro como ropa usada en luto. Claro, ropa usada en luto. Y la luna llena se volvió de color rojo sangre. Entonces el sol se oscurece, la luna se torna color rojizo. Esos son 3 eventos de la ira de Dios que nosotros estaremos aquí en la tierra para mirar. Luego viene el cuarto, que es el más impresionante de todos. Porque en este momento, 200 millones de piedras, 200 millones de piedras de diferentes tamaños, caerán e impactarán sobre la tierra durante 5 meses. 200 millones de piedras que están dirigidas a destruir la tierra. La tierra será destruida y las principales ciudades no quedará nada de ella. Podemos imaginarnos Los Ángeles, Nueva York, Chicago, acá en América, pero en Europa podríamos imaginarnos a París, a Londres, España, a Roma. Estarán cayendo las piedras y destruyendo todos los edificios, todo será destruido. Pero yo quiero decir acá algo sobre este punto, y es que las piedras serán telemétricamente dirigidas. Es decir, son los misiles de Dios. Misiles que buscan impactar puntos específicos del mundo. Por ejemplo, caerán en el Vaticano para destruir toda la obra perversa que hay dentro del Vaticano. Caerán en las catedrales católicas. Caerán en los principales centros de culto en las religiones hindúes y la religión china. Impactarán todas aquellas ciudades que tienen, digamos, desde el punto de vista de su propuesta turística, tienen puntos sacrílegos de ofensa, de blasfemia. Por ejemplo, el Gran Cristo del Corcovado está en Brasil. Puntos como esos, las piedras irán telemétricamente dirigidas para destruirla. Pero también las piedras irán buscando todo lugar de culto e idolatría. Bien sea, por ejemplo, como la estatua que hay en Venezuela, en el estado Trujillo, una estatua colosal, allí impactará una piedra. Pero ¿sabes qué? Piedras muy pequeñas también se meterán por las casas, buscando los altares de brujería, de hechicería, de santería que hay en las casas. Lo buscarán y allí causarán destrucción, porque esas piedras vienen a destruir a los que destruyeron la tierra. Será algo tremendo lo de los 200 millones de piedras. Durante 5 meses caerán sobre la tierra. Dice la palabra de Dios de esta manera. Entonces miré cuando él rompió el 6º sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como ropa usada en luto y la luna llena se volvió color rojo sangre. Las estrellas del cielo cayeron a la tierra, así como caen los higos a tierra cuando el árbol de higos es estremecido por un fuerte viento. Y el cielo retrocedió como un pergamino. Esta es un momento glorioso. ¿Sabe lo que va a pasar? A medida que las piedras van cruzando el cielo natural y van impactando en la tierra, ese cielo natural se va a ir desintegrando,
va a ir desapareciendo y vamos a dejar de ver lo que vemos usualmente, que es el cielo azul lleno de nubes, por ejemplo, o sin nubes en el día, o el cielo oscuro con nubes o sin nubes, con estrellas de noche. Eso va a desaparecer y lo que vamos a comenzar a ver es lo que está en el cielo verdadero. Vamos a ver al Padre, vamos a ver al Hijo, vamos a ver a los miles de millones de ángeles. Es decir, será algo que ni siquiera podemos imaginarnos cómo podría ser esto. Algo que impactará completamente nuestro ser, lo estremecerá. Y la razón de esto es porque en el mundo los descendientes de Caín hicieron su obra perversa y macabra. Y para lograr que el caballo 1 se montara en el poder, ellos van a utilizar unas formas de engaño, tecnologías de engaño. Ellos van a hacer creer que el Cristo esperado de las naciones ha regresado. Ellos van a usar hologramas para mostrar imágenes del Cristo en diferentes zonas geográficas del mundo, hablándole a la gente, a su pueblo, en el lenguaje que le es propio. Así pues, veremos entonces al Dayal, que se le aparece a los musulmanes. Veremos al Buda esperado por las religiones tibetanas, o a los dioses esperados por las religiones hindúes. Veremos a un Cristo al estilo Hare Krishna, apareciéndose en zonas de India. Veremos a una especie de Mesías que se le aparece a los judíos, y también pues en el mundo católico se mostrará una especie de Jesús que aparecerá en el mundo para convencerle. Pues. Pero esto es un engaño. Esto es una tecnología usada para este fin. Pero en ese momento que nos estamos hablando acá, cuando el cielo se desvanezca por causa de las piedras, veremos lo que en verdad es y entenderemos que lo que antes vimos era nada comparado con esto. Poder ver los cielos, poder ver al Padre, poder ver al Hijo, poder ver a los ángeles. Bueno, eso va a ser una cosa extraordinaria. Entonces dice que el cielo retrocedió como un pergamino que se enrolla. Y tal va a ser la destrucción por las piedras. Dice que toda montaña e isla fue movida de su lugar. Ahora, ¿qué va a suceder? Que los reyes, los poderosos de la tierra, verán el cielo abierto. Verán el cielo abierto y se atemorizarán. Se atemorizarán al ver la gloria de Dios Todopoderoso manifestarse en los cielos. Dice, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos y poderosos, en verdad todos, esclavos y libres, se escondieron en cuevas. Estos son los búnkers que ellos han preparado, los búnkers que ellos han construido debajo de la tierra o en las montañas. Porque ellos piensan ahí protegerse del cataclismo nuclear, de la guerra y de todas las cosas que han de venir sobre la tierra, de las fieras de la tierra y todo esto. Y entonces dijeron a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escondan, porque tenían pánico de ver el rostro de Dios Todopoderoso. No quiere ver el rostro del que está sentado en el trono, que es el Padre, ni la furia del Cordero, que está muy, muy enojado por lo que han hecho en la tierra. Dice, porque el gran día de la furia ha llegado y ¿quién la podrá soportar? Así termina el capítulo 6 de Apocalipsis, con la grande victoria que ha de ocurrir sobre el mundo cuando el Señor comience a desatar su ira. En este momento, ya está todo listo para la iglesia ser levantada y llevada a la presencia del Padre. Después de esto vendrá la culminación de la ira de Dios cuando se desaten las 7 copas de la ira. Espero que esto sea bueno para ti, para tomar decisiones. Es bueno tomar decisiones en este momento porque el día del juicio
está muy cerca. Es el tiempo de volverse a Dios, de aceptar su plan de salvación a través de su Hijo Yeshua, de convertirse al Señor. Es el tiempo de volverse a Él. Es preferible estar escondido en el huequito de la mano de Dios cuando se produzcan todas estas cosas y someternos a Él y a su voluntad, que sintiéndonos libres o queriendo ser libres de cualquier forma de control divina, perezcamos en medio de un panorama tan dramático, tan terrible. Dios te bendiga.